Se desmarca de la mayoría de los artistas de su generación al apostar por el vidrio y el esmalte. No en vano nació en una familia dedicada al tratamiento del cristal, que empezó a trabajar desde niña. Sus piezas han sido reconocidas con importantes galardones, en bienales como la de Salou o el Royal Museum de Tokio. Hoy nos presenta su último proyecto, Vitrificatum, pero también repasamos su interesante y larga trayectoria. Nos acompaña la coruñesa Julia Ares, artista que ha logrado dominar y elevar el estatus de las artes del fuego. Bienvenida a Santiago y a Espacio de Arte, Julia. Hola, buenas tardes. Vamos a empezar con un cuestionario breve para conocerte un poquito más. Apasionada, visceral, generosa y agradecida. ¿Es así, Julia Ares? Bueno, demasiado generosos los términos, ¿no? Bueno, que tu familia se dedicase al vidrio ha influido en tu formación. Sí, quizás sí, aunque yo me sigo dedicando a las técnicas de fuego. El hecho de que me dedique prácticamente al vidrio ahora, pues realmente sí, es una vinculación expresa con la empresa familiar, que ya tiene pues casi 80 años. 78 exactamente. O sea, que tú eres la generación... Yo soy la tercera, pero ya está la cuarta trabajando en la empresa, sí. El taller de Julia Ares es un mundo, es un escenario un tanto Almodóvar. ¿Qué piezas especiales hay? Porque desde luego están todos los continentes allí. Sí, están todos los continentes, pero realmente son recuerdos, bueno, algunos con algún valor, otros no tienen más que el valor sentimental que cada uno le quiera dar, y para mí es mucho, porque son mis vivencias de más de 30 años de recorrido, ¿no? Por varios sitios en los que me encontré artistas, colegas, y bueno, estuve trabajando en unos momentos, en otros trabajo y viaje de placer, pero bueno, es un cúmulo de recuerdos, como ya habrás visto. Y tus piezas han llegado a la familia real. ¿Tienes alguna anécdota especial con alguno de sus miembros? Bueno, sí. Y muchas. A mí me ha contado alguna. Tengo varias, sí, pero bueno, tengo la de la reina, que no estaba previsto cuando se celebró el 125 aniversario de la Cruz Roja. La pieza que se le entregó era una pieza mía, entonces obviamente se había hecho un acto en el Teatro Colón, un concierto, y fue justo el día que tuvieron el accidente los motoristas, los guardaespaldas o los que acompañaban a la reina. Entonces el acto, la reina no había llegado. Y yo había preguntado en su momento si se podía subir a ver cómo le entregaban la escultura a los de protocolo, y me dijeron que lo sentía muchísimo. Mira, Julia, no se puede porque realmente es que hay sitio para 22 personas, incluido el protocolo de la Casa Real y los guardaespaldas. Digo, vale, me hago cargo. Y bueno, claro, lo que nadie iba a pensar es que a la reina se le ocurriera preguntar por la autora. Y claro, me llevas a todo el mundo de protocolo buscándome por todo el Teatro Colón. Yo había bajado para ir al cuarto de baño. Bueno, eso fue una nota muy divertida porque yo tenía ganas de ir al baño y lógicamente llevaba la reverencia puesta cuando subí. Porque acabé estando en el medio, realmente ocupando un espacio que no me correspondía, porque había, pues nada, 7 minutos u 8 minutos. Y pude departir con ella un buen rato, y vamos, es una persona que además entendía muchísimo de esmalte. Hombre, te estaba hablando de las técnicas, precisamente, sí, del de esmaltado. Sí, sí. Y curiosamente los comentarios que hacía, ¿no? Pero sí le interesaban muchísimo las técnicas, y me di cuenta que evidentemente controlaba perfectamente. ¿Nos podrías citar un museo especialmente singular? Uy, museos son muchos, unos por unas razones, porque son de arte contemporáneo. Estuvimos en Venecia el año pasado y había unos museos maravillosos, pero quizás para mí, por una serie de razones, por la época en la que lo viví, quizá el Hermitage como museo, no pinacoteca, obviamente. El Prado es el Prado, pero el Hermitage, y también el Museo Gulbenkian en Lisboa, quizá porque ambos tienen una cantidad de obra de Fabergé y de René Lalique. Entonces yo soy una fan, una forofa y una admiradora tremenda de estos autores, ¿no? Ellos no contemplaban nada que no tuviese esmalte, uno esmalte y otro vidrio, entonces me vuelve loca. Pero lo que pasa es que hay un museo que me entusiasmó, que no me lo esperaba, quizá porque no me lo esperaba, que fue el Museo de la Casa Lis en Salamanca, por decir uno aquí en España, ¿no? Me encantó
Me gustó porque es una colección de Art Nouveau y Art Deco extraordinaria. Interesantísimo, y que yo también había cosas muy interesantes que no se pueden ver en muchos sitios. Ya, empezando ya por el propio edificio. El propio edificio en sí, pero después de una colección muy buena de esmaltes, tiene una colección bastante buena también de... Bueno, es que todo, lo poco, según qué apartados tenga, es bastante Doy bueno. fe, muy completo. El mar, el agua son motivos que aparecen por doquier, ya sean Sí. el esmalte, el vidrio. Y también a nivel culinario, ¿te decantas por el pescado? Sí, 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 totalmente. Prefiero el pescado a la carne y las verduras a ambas cosas. ¿Tu rincón favorito de Coruña? Uy, mi rincón favorito de Coruña, yo soy del interior, no soy de exterior, no soy de rincones. A mí, a pesar de que me gusta mucho plasmar el mar me angustia. El mar me angustia, no me trae buenos recuerdos, pienso en los naufragios, en que es algo que, no sé, a mí me angustia muchísimo. ¿Te angustia y después lo conviertes todo Sí, en no pura tiene que ver, poesía? sí, me gusta, pero por esa razón me angustia muchísimo. ¿Un lugar en el mundo para escaparse? Uy, también muchos. Venecia podría ser uno de ellos, pero Leningrado, bueno, sí, San Petersburgo, otro, muchos. Siempre sitios en los que haya que ver algo. No soy de trópicos ni de estar al sol, precisamente. Bueno, vamos a empezar con el proyecto que te ocupa en estos momentos, que lleva por nombre Vitrificatum y se encarga de recoger las cenizas de un familiar querido y llevarlas a un objeto decorativo como la pieza que pende de tu cuello. Háblanos de cómo ha surgido esta idea y qué aceptación puede tener, que en principio no creo que agrade mucho. Depende. A ver, esto surgió, llevaba ya años que a mí me llamaba muchísimo la atención cuando fui a alguna incineración, los recipientes cuando la gente pedía que se esparcieran sus cenizas. Y en varios casos que me coincidió, todo el mundo guardaba unas poquitas, todo el mundo guardaba un poquito de esto, ¿no? No sé, quizá como aquel relicario, aquel amuleto que tú quieres guardar, igual que se guardaban pelos de una persona cuando se moría. Y me llamó siempre la atención. Otra cosa que me llamaba la atención era el tema de que los tenían en urnas y había gente que lo quería tener en su salón, en su casa, porque era lo último que había quedado de ese ser querido. Pero en esas urnas tan de funeraria, ¿no? Eran identificativas inmediatamente en una casa. Y ya fue el remate cuando una chica vino con un tubito de vidrio, un simple tubo, con las cenizas de su novio, ¿no? Y entonces sí que se le podía hacer algo. Y yo sabía que le podía hacer algo, pero claro, ella solo conservaba esas poquitas cenizas, yo tenía que hacer pruebas, sabía que evidentemente tenía que funcionar porque lo que queda después de una incineración no deja de ser otra cosa que algún que otro mineral y carbonato cálcico. Pero claro, no tenía la materia para hacerlo y esa chica solo tenía que yo no le podía decir me dejas para hacer una prueba, ¿no? Entonces la chica se marchó sin realmente yo poder hacer algo, ¿no? Con lo que ella quería. Y me quedó aquella especie de espinita hasta que un buen día de casualidad pues un amigo le comenté el proyecto, le pareció muy interesante, es un amigo catalán, vinculado también al arte, y dijo, pero no te preocupes que te mando yo las cenizas para la semana que viene. Y bueno, pues gracias a esas cenizas que él me envió, pues pude hacer todos los proyectos y todas las esculturas que hice como formatos, digamos, de referencia, ¿no? Para que la gente vea que en vez de tenerlo en una urna, pues puedes tenerlo en un objeto, sí, que recuerde a la persona, es decir, que no son prototipos que digo este modelo, este no, es que se puede hacer pensada en la persona. Claro, con un objeto a lo mejor identificativo de ella, sí, pues si le gusta el mar con una concha. Sí, puede ser el retrato de la persona con sus cenizas dentro, puede ser un paisaje que le recortase en un momento determinado, puede ser el sitio en el que nació, pueden ser muchísimas cosas, es decir, se hace profeso, pues, colgantes, o sea, joyas, mil cosas se pueden hacer. Y después el espectador no lo nota, porque yo ahora mismo miramos para ti y vemos... No difieren, cualquiera de mis obras que tú puedes ver podrían tener cenizas incorporadas. Es decir, yo además en ningún caso se le toca a la ceniza. Yo trabajo por capas de vidrio, de manera que se depositan con tamices o con pinzas en una de las capas y no es necesario tocarlas, es decir, que una vez que salen de la urna se depositan en un sitio puntual y se someten a otra temperatura, que es un poco inferior a la que fueron sometidas, por eso no sufren alteración. Es lo mismo que te entregan a ti, lo vas a tener, pero en un objeto pequeño, mediano, una joya...
Julia, el esmalte y el vidrio tradicionalmente siempre fueron consideradas artes menores. Sí. Actualmente tú lo has demostrado en el proyecto que a continuación vamos a tratar, Reflexarte. Han entrado grandes artistas que trabajaban con otros materiales a tratar el vidrio. ¿Hoy se puede considerar dentro de las artes mayores? Bueno, vamos a ver, es que es un material más. No es que hoy, es que he visto ya hace 30, 40 años esculturas hechas con botellas simplemente. Acabamos de estar precisamente el año pasado, bueno, acabamos de estar el año que ya ha pasado un año, la Bienal de Venecia, y curiosamente, que ya es este año, ya no fue el pasado, fue el anterior, curiosamente me sorprende porque había unas exposiciones vinculadas con el vidrio, es decir, tenían que trabajar solo con vidrio los artistas, era un homenaje a Murano. Y es curioso porque al mismo tiempo que estaba en Venecia, nosotros ya habíamos inaugurado la nuestra, en Reflexarte. O sea que seguramente en Murano, o sea, Venecia como una novedad que el vidrio se ha incorporado y resulta que nosotros aquí ya lo habíamos inaugurado. Sí. Bueno, siempre se valora lo que está afuera sin tener en cuenta lo pues que... vamos a hablar de esa gran exposición que lleva por título Reflejarte y en la que han participado artistas de renombre, pero precisamente trabajaban con otros materiales. Vaya ardua labor que has tenido que hacer para ponerlos un poco en contacto con estas técnicas del fuego. No, porque realmente no, porque todos se involucraron muchísimo, a todos les pareció muy bien el proyecto y esto surgió pues a raíz de que la empresa de mi familia, tenemos una vidriería desde hace, pues, le digo, casi 75, 78 años. Y en vez de celebrar pues, una cena, una fiesta para los clientes con motivo de ese aniversario, pues yo propuse a mis hermanos y a mis padres, pues, les propuse pues, abrir los talleres a los artistas. En vez de gastarlo en otra cosa, pues en el material, para que los artistas trabajaran, se quedaran con esa obra y luego la inaugurásemos en un sitio. Lo consulté con la directora del MACUF, con Carmen Rivera, le pareció una idea estupenda y de ahí fue la inauguración del aniversario de la empresa, se celebró con esta exposición. Bueno, y ya sabes que nosotros hemos traído a su comisario a este programa y ya hemos hablado del proyecto. Sí. José Luis Rey. Allí tú hacías una pieza que llevaba por título Mi Semana. Bueno, era un mar hecho con 7 láminas de tamaño y de tamaño por el que volaban gaviotas. Esas gaviotas que simbolizan las ideas, tal vez. A ver, es un poco porque yo vivo o sea, mi estudio es como un totum revolutum, ¿no? De aquella manera. Y estoy inmersa allí, como en un mar de cosas, en un mar de todo. Entonces quizás las gaviotas quise simbolizar un poco las ideas, las que van, las que vienen, las que se quedan, las gaviotas que son tan irregulares, quizá quise reflejar un poco eso. Mi semana son 7 piezas de vidrio y yo donde más feliz estoy es en mi taller. Por eso lo llamo Mi Semana. No me extraña, desde luego, aburrir allí no te vas a aburrir. Esperemos que nosotros tampoco nos aburramos ahora escuchando a una persona que conoce muy bien el trabajo de Julia. Ella es Pepa Cerviño y esto es lo que nos comenta. Cuando conocí a Julia Ares, en realidad yo ya había conocido su obra. Entonces me entusiasmó la forma que tiene Julia tanto de trabajar como de proyectar sus exposiciones, como de pensar en una fiesta. O sea, es una persona maravillosa, trabajadora, investigadora, una mujer que no le tiene miedo a nada, que siempre está animada para cualquier proyecto y, por supuesto, cuando organicé 2 exposiciones con motivo del Día de la Mujer Trabajadora, 2 años consecutivos en el Ayuntamiento de La Coruña, pues siempre pensando en Julia. Y ya tan pronto decía el discurso de la exposición íbamos a trabajar sobre mujeres, ya había pensado 5 cosas, o sea, ya tenía 5 ideas para cada una de las exposiciones. Entonces es una maravilla poder tener una amiga como Julia, porque sabes que en cualquier proyecto en que la embarques siempre va a estar a 100 o a 200 por hora, que es uno de sus problemas, que te arrastra con esa vitalidad tan maravillosa que tiene. Entonces, ¿necesitas una joya? Ella tiene joyas.
diseña joyas. Necesitas un sombrero, diseña sombreros. Un bolso, exactamente igual. Tunear un vestido, te lo hace. Algo sobre vidrio, bueno, eso ya lo que quieras. Si necesitas pues algo tan nuestro, tan gallego, como es tener presente cotidianamente el recuerdo de una persona querida, Julia, con las cenizas o noso difuntiño, te hará una escultura maravillosa, con lo cual va a desdramatizar ese trago tan terrible que es cuando se te va una persona querida. Si necesitas un esmalte, por supuesto, Julia sabe todas las técnicas de los esmaltes. Cuando yo daba clase en la universidad, mis alumnos, en su taller, le preguntaba: ¿qué tal os parece? Profesora, es que no sabemos para dónde mirar, porque todo es maravilloso. Alucinaban, realizaban esmaltes, realizaban pisapapeles en las fábricas de vidrio. Tenían, bueno, no sabían lo que hacer, porque de verdad, 4 o 5 cosas para su novia, el broche para su madre, Julia le colocaba todo en el broche. Es una maravilla. ¿Qué voy a decir de Julia? Como artista, multidisciplinar, como amiga, maravillosa, y como persona, un ser irrepetible. Eso es lo que es Julia, para mí y para todos los que la conocemos. Bueno, Julia, ¿qué te ha parecido el comentario de Pepa? A la que damos las gracias. Sí, por supuesto que sí, que las gracias sean de todo, pero bueno, es una muy buena amiga y creo que es demasiado generosa y muy exagerada con los calificativos hacia Yo me mi persona. quedo con un texto que te había hecho precisamente, bueno, el día de la inauguración ella habló, nos hizo un repaso sobre la historia del vidrio, sí, desde Egipto hasta hoy. Sí. Ahora Pepa nos ha hablado de tus otras facetas, de tu, vamos, que le das a todo. Y vamos a hablar precisamente de esos divertimentos, de esos bolsos, ahora estamos viendo aquí una guitarra, de esos collares, joyas, llevas en la mano, evidentemente una sortija diseñada por ti. ¿Les llamas divertimentos? Sí, le llamo divertimentos realmente porque cuando por ejemplo, no puedo hacer, porque no tengo material en ese momento, tengo que esperar un par de días porque estoy pendiente de unos montajes, pues entonces no puedo estar quieta, pues me dedico a hacer bolsos o a hacer miniaturas o a hacer eso, unos zapatos o tunear un vestido o hacer un sombrero. ¿Y dónde estás más cómoda? ¿Con este pequeñito formato o con las grandes piezas? Yo estoy más cómoda con el gran formato, me gusta mucho hacer el gran formato, pero bueno, es decir, no rechazo el pequeño porque también me gusta, que es donde experimento con el pequeño formato. Y a los demás también nos gusta ver esos más de 1200 esmaltes que adornan el Paseo Marítimo de A Coruña. Sí. Sí, bueno, es un trabajo de, pues hace casi 20 años me parece que ya llevan, sí, yo creo que fue en el 92. Bueno, pero ahí están esos esmaltes que parece que están hechos ayer, con esos motivos marinos. Sí, claro, sí, fueron sometidos a casi 1100 grados de temperatura, muchos de ellos, la última cocción. Ahora sí. Alguna de las imágenes. Ese particularmente es curioso, porque esa pieza de ahí, es una pieza que está vinculada con Paco Vázquez. Sí, a ver, bueno, vemos ahí la figura humana, no sé si es él. Sí, ese es el perfil de él, porque hay una serie, el paseo, hay muchas series de esmaltes, y todos tienen que ver con la zona en la que están ubicados. En su momento hubo cosas que ahora ya no están, entonces hice un reflejo, como un memorándum, ¿no?, a través de las farolas. De hecho, por la zona deportiva están todos los deportes en los que se marcó un hito en La Coruña. No todos los deportes en general, bueno, hay algunos porque particularmente me gustan a mí, que es la esgrima, entonces sí está la esgrima ahí, pero sí está dedicada también a una persona que fue maestro de esgrima, que fue campeón del mundo de maestros de esgrima, que era de La Coruña. Está también, por ejemplo, el baloncesto, porque tuvimos el Tabacos Internacional, está el deportivo, por supuesto. Y después están los motivos marinos, los caballitos de mar, los que bordean toda la barandilla del mar con temas marinos. Sí. Y por la torre, bueno, es que hay muchas series, están
los petroglifos de Monte Alto, toda la historia de la ciudad realmente está narrada a través de las farolas. Sí. Y después, siguiendo el paseo marítimo, tenemos ese gran arco iris, que además es un monumento a las víctimas del 11M. Bueno, realmente un monumento no es un monumento a las víctimas del terrorismo. No me extraña que lo digas porque todo el mundo cree que es un monumento a las víctimas. Esa obra me la encargaron 3 años antes del atentado. Por tanto, no fue encargado ex professo por el hecho de las víctimas del 11 de marzo, ¿no? Lo que sucede es que se inauguró esa rotonda. Bueno, primero te cuento el porqué. Esa pieza ya estaba instalado el acero, la piedra, y luego era un arco iris con una gama de colores determinada, y tenía ya una parte terminada y faltaba la parte del frente, ¿no? Y estaba haciendo los dibujos para empezar a esmaltar los dibujos, ¿no? Justo el día en que estaba escuchando por la radio, tengo la radio todo el día puesta, el día de los atentados de ETA, ¿no? Entonces me quedó el cuerpo tan mal, oye, los atentados de ETA, que digo, bueno, los atentados del 11M, ¿no? Me quedó el cuerpo tan mal que lo que hice fue empezar a llamar amigos y cambié el chip. Es decir, en vez de empezar a hacer dibujos, le dije a todo el mundo que viniese a poner una mano con su nombre en cada una de las piezas. Solamente les pedía que hubieran estado en la manifestación en contra de esto. Fue lo único que les había pedido. Lo demás, hay agnósticos, hay ateos, hay católicos, hay gente del Opus Dei, hay gente de todo tipo de pelaje, hay generales, hay políticos y hay hasta conductores de autobús. Quise que fuese gente de todo tipo de... Pero tenían que haber estado en la manifestación en contra de esto, ¿no? Entonces, bueno, eso sí fue muchísimo trabajo porque tenía que coordinar las manos, tenía que meter la pieza en el horno en el momento de poner la mano, dar una capa, bueno, eso sí fue un trabajo por cambiar simplemente de idea. ¿Qué pasa? Al instalarlo, al cabo de un año del atentado, año y pico, sí, un año y pico o casi 2, a esa plaza se la llamó Plaza de las Víctimas del Terrorismo y se inauguró un monolito. Por eso la confusión. Claro, de ahí la confusión. Esa es la Plaza de las Víctimas del Terrorismo. Vale, de hecho, está dedicado por detrás, hay una dedicatoria que pone que está dedicado a todas las personas que han compartido su sensibilidad conmigo, es decir, a toda la gente que sintió lo mismo que yo, se lo dedico. Bueno, a todo el mundo, sí, pero no precisamente a las víctimas. Yo estoy sí, en contra de esas cosas. Bueno, pues ahora pasamos a hablar de cosas más alegres. Ya nos gustaría poder llevarnos, cuando vayamos a Marineda City, esas bolsas. Claro que son unas bolsas de gran formato. Sí. Llevan precisamente un nombre alegre. Sí, se titulan Aqua Gaudia, que es eso, agua alegre, ¿no? Alegría en el agua. Sí, es un concepto, a ver, a casi todas las mujeres nos gusta comprar, por lo menos a mí me encanta. Y nos gusta mucho, no sé, un baño relax. Eso a todos los hombres y a las mujeres supongo que también. Entonces se diseña una fuente en la que el agua lleva burbujas, ¿no? Pues como si fuese un río, para que la compra no se rompa, ¿no? Vale. Que haya como Sí. Entonces está pues, con unas bolsas gigantescas, con 12 bolsas gigantescas que tienen 2 metros 20 y tantos de altura, creo que son, y en total creo que son 17 metros, Sí, 14, 17, y no con me acuerdo. vidrio, o sea, ¿qué se sientes? Porque yo casi te veo como una hechicera. ¿Qué sientes al poder manejar, manipular un elemento tan maleable y tan delicado como el vidrio? Yo como estoy acostumbrada a ese tipo de material, pues supongo que será igual que para lo mismo que cuando cojo un lienzo, porque también cojo lienzos de vez en cuando y pinto. Entonces igual, lo mismo que cuando cojo un escoplo o cojo unos palillos de modelar para modelar. Para mí es un soporte. Sí, pero el vidrio se tiene que sentir, hay que tocarlo. Sí, no, tienes que tocarlo, sí, el vidrio hay que tocarlo. O sea, es un material que tienes que tocar y manipularlo y sobre todo pensar antes de meter en el horno lo que vas a meter y qué temperatura le vas a dar. Bueno, Julia, no nos queda mucho tiempo. Has organizado certámenes internacionales, haces tertulias y debates en tu taller, pero bueno, no sé, te dejo ahora porque hemos agotado todo el tiempo. ¿Qué destacarías de estas tertulias con gente de la cultura a la que invitas y hay una altísima participación? Pues lo que destacaría, como casi siempre vienen personajes públicos, somos la mitad artistas y la mitad personajes públicos, han venido desde alcaldes hasta consejeros de presidencia,
y ingenieros del ayuntamiento, gente vinculada con la literatura. Lo que más destacaría es que son para unir sectores que no se conocen. Es decir, cuando se convoca, por ejemplo, el arte y la política, es como una especie de acercamiento entre los artistas y otro sector que desconoce cómo funcionan estas cosas. Eso fue, vamos, lo que deduje en todas las que hice, que fueron 20 y tantas tertulias, que era una por mes, y la mayor parte de la gente me decía eso: parece mentira, fíjate, no sabíamos cómo funcionaba aquello, creímos que el ayuntamiento se hacían estas cosas, y también en el caso de los políticos o en el caso de otras personas, creían que los artistas íbamos por un lado, y no, había como un encuentro muy positivo, ¿no?, en estas tertulias. Era, desde luego, es lo que todo el mundo llegó a esa conclusión. Bueno, y ahora, de remate, ¿dónde se presenta el próximo Reflexarte, que ya lo hemos visto en el MACUF, aquí en el Museo del Pobo Galego? ¿Dónde está presentado? Pues mira, estuvo en el Simeón, en Orense, pasó a la Diputación de Lugo y ahora estamos pendientes de Vigo. Sí, estamos pendientes que nos digan la fecha para estar en Vigo. Bueno, pues allí iremos. Muchísimas gracias, Julia, y a hasta vosotros, siempre. A vosotros. Los esmaltes y el vidrio en Julia se convierten no en objetos utilitarios, sino en piezas artísticas, en esculturas o instalaciones. Siempre los motivos recurrentes son el mar, las gotas y las transparencias, aquello que invita a sentir, como nos invita a sentir el último proyecto en el que anda embarcada. Se llama Vitrificatum y es precisamente llevar las cenizas de nuestros seres queridos colgadas de un collar o de una sortija. No se pierdan la siguiente cita, Espacio de Arte, les esperamos aquí como siempre.